Ha sido un viaje donde una visita a Nueva York, donde cada participación ha sido, pienso que muy bien ponderada, no solamente por los dominicanos residentes allí, sino también por el país en sentido general. Pero el punto cumbre de ese viaje era la participación del presidente en la Asamblea General de la ONU, la cual tuvo lugar ayer, y como se esperaba, como el propio presidente había abierto las expectativas, el centro de su exponencia estuvo cifrado en Haití, o estuvo colocado en Haití, y la situación de crisis que atraviesa esa nación vecina. El presidente urgió ayer a la comunidad internacional a actuar en torno a Haití, a primero facilitar, apoyar la pacificación de esa nación, luego a la creación o al acompañamiento para que se genere un gobierno legítimo que sea interlocutor válido ante la comunidad internacional, y luego para el apoyo de que ese país pueda lograr un avance en todas las áreas de déficit que mantiene al día de hoy, haciendo énfasis el presidente de forma muy tajante de que no hay solución dominicana al problema haitiano y que por tanto la comunidad internacional debe atender a Haití. Eso el presidente lo hace con mucha responsabilidad. Creo que aquí hemos sido de los espacios donde más se le ha exigido a los jefes de Estado que aprovechen los espacios de exposición multilateral y de contacto con la comunidad internacional para colocar ese tema. República Dominicana no hace gran cosa proyectando lo que son sus bondades en esos espacios, que todos lo han hecho. De hecho, el presidente Abinader lo hizo ayer también, hablando de cómo avanzamos en la vacunación, cómo el país es seguro en materia de inversión, cómo hemos recuperado el turismo, cómo se ha recuperado la economía. Todo ese tipo de cosas no son importantes para esos escenarios. Lo único importante son los temas que a nivel de geopolítica que un país pueda llevar. Y en el caso de República Dominicana hay dos temas esenciales que nos colocan en el espacio geopolítico, o que nos deberían colocar en el espacio geopolítico en nuestro discurso, y es el tema del cambio climático y cómo esto afecta a países como el nuestro, que son sumamente vulnerables a sus efectos, y el tema de Haití. Haití nos pesa a nosotros como a más nadie, porque al final una crisis una profundización aún mayor de la crisis, que devenga en algún tipo de crisis humanitaria, entonces ya estaríamos siendo nosotros los principales afectados en materia de un flujo migratorio aún más masivo del que ya de por sí tenemos. Entonces, esos son los espacios que deben aprovecharse siempre para exigir, como exigió el presidente Abinader ayer, a la comunidad internacional su intervención. Esto tendrá reacciones, básicamente no serán de la comunidad internacional, que no va a hacer en ningún caso a este tipo de pedimentos. No lo ha hecho antes, no hay razón para que lo hagan ahora, menos cuando el mundo globalizado, esa idea de un mundo global que coopere, se ha ido desvaneciendo, y con el último episodio en Afganistán como un intento de crear una nación que acabó una vergüenza para un país tan grande como Estados Unidos, difícilmente vayamos a ver en la actual coyuntura geopolítica un esfuerzo hacia Haití, además de que Haití no representa absolutamente nada desde el punto de vista político, económico para la comunidad internacional, lamentablemente. Fíjense cómo esos haitianos que llegan a Estados Unidos los devuelven, los montan en aviones, los mandan para Puerto Príncipe, y no les importa un carajo que violen cualquier cantidad de procedimientos aprobados por los mecanismos internacionales en materia de migración. Simplemente los norteamericanos hacen lo que tengan que hacer con un tipo de ciudadano, un tipo de migrante que no es apetecido por ninguna nación del mundo. Entonces, las reacciones sí que se espera el presidente serán de los haitianos. Cada vez que se hacen ejercicios de esta naturaleza, incluso con menos energía, como que lo hizo el presidente ayer, que fue muy enérgico, siempre han tenido respuestas y desplantes básicamente desde Haití. Y el presidente incluso se cruzó
un par de cuadras en materia de autonomía de los pueblos, porque habló de hacer elecciones, de legitimidad de sus gobernantes, etcétera, etcétera, que son realidades. O sea, el presidente no dijo ninguna mentira, simplemente son cosas que en la diplomacia muchas veces se tienen algunos cuidados que son innecesarios al final, porque todo el mundo sabe que lo que está pasando en Haití es lo que está pasando en Haití, y no hay interlocutor válido, que la violencia está socavando las bases de la propia democracia haitiana, al punto de que se produjo un magnicidio no hace 2 meses. Entonces hay realidades que el presidente abordó ayer de forma muy concreta, pero que en materia de sensibilidades diplomáticas, que Haití la tiene muy a flor de piel siempre, porque para eso sí son ellos sumamente sensibles, tendrá respuesta. No dudo que en las próximas horas, no lo dudo, los dirigentes haitianos emitan andanadas de críticas contra el presidente Abinader, pero el mensaje está ahí. No hay solución dominicana a la crisis haitiana, el mensaje es alto y claro, aunque lo que pueda esperarse de la comunidad internacional como respuesta no sea necesariamente o no esté necesariamente a la altura de las expectativas que uno pudiera querer. El presidente Abinader, con esta disertación, con esta actuación y con este programa que ha ejecutado en el viaje a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ha marcado una pauta que lo coloca ya en una posición de liderazgo regional, cuasi continental, desde el punto de vista de lo que debe hacer un presidente de una nación en esa demarcación que es la que nos toca en América. Para comenzar, creo que fue un viaje pensado, un viaje que inclusive sacrificó temas que eran de un gran interés, como por ejemplo no estar presencialmente en la apertura del año escolar, lo estuvo virtual, y no estar en una reunión de CELAC, que tendrá oportunidad de ir otras, y envió al presidente del Senado, porque no podía ir el canciller, porque se fue de la mano con el canciller a la principal reunión anual de todos los presidentes del mundo, que quieras o no, es la de la ONU, donde se juntan mansos y cimarrones, donde se juntan centroliberales, liberales, izquierdistas, todos los pensamientos posibles ahí en la ciudad de Nueva York, todos los meses en septiembre. Tenía un año por la pandemia que no se realizaba. Y los presidentes suelen irse a encapsular por un asunto de seguridad, se van a hacer reuniones bilaterales, a hacer su discurso y por ahí María se va. Creo que el presidente Abinader ha hecho eso y fundamentalmente, que era el propósito del viaje, lo ha hecho al mejor nivel. ¿Por qué lo ha hecho al mejor nivel? Porque dio un discurso en forma y en fondo. Un discurso que tuvo la buena presentación, la dicción y sobre todo los gestos a decir. ¿Cuáles temas tocó? Hizo un planteamiento interesante sobre el ser creativo financieramente, invocó a los organismos internacionales facilidades crediticias para compensar el tema, mitigar el esfuerzo financiero que han tenido que asumir muchos países como consecuencia de la crisis del COVID, la crisis sanitaria. Se fue el tema del momento, que es el tema climático, no se quedó atrás con eso, y se fue el tema que nos compete. Yo vi una que otra posición crítica que tiene derecho. Una organización política, creo que fue el PLD, o otra organización, criticaba que el presidente estaba hablando mucho de Haití. No, al revés, de Haití era que tenía que hablar, porque ese es en el foro donde tiene que escucharse. Ese es el foro que quieren algunos actores de ahí, algunas organizaciones, que el problema de Haití lo resuelva República Dominicana. No, no, no. Es ahí y hacerlo como lo hizo. Y esa frase de que de proponer un plan y de que República Dominicana no tiene la solución para Haití, eso es, así es que se habla. Dijo textualmente, no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Eso hay que aplaudirlo. Porque no es lo mismo decirlo aquí que decirlo allá en ese territorio.
y cómo planteó con situaciones y que República Dominicana siempre ha estado ahí, porque nada más basta. Y otra cosa que tiene esto importancia, la coincidencia de que lo que el gran poder del mundo, que es los Estados Unidos, está haciendo en Texas con los haitianos, porque es que el tema del momento en el mundo es Haití con eso que ocurrió. Cuando digo tema del momento es uno de los temas, porque eso dio la vuelta al mundo, eso que ustedes ven ahí en pantalla. Pero bueno, creo que fue un discurso que cumple unas expectativas, nos sentimos bien representados y ya el resto de las actividades creo que han marcado una buena estrategia, vamos a decirlo así, de irse a poner de frente a una comunidad levantisca, una comunidad que ha estado, ¿verdad?, que tiene dos terrenos, porque el hecho de que ustedes vean que algunos se pasan y utilizan las redes, esa no es la comunidad como tal. Quien más hace más ruido, que son 2 o 3, esa no es la comunidad. Eso es parte de ella y tienen, bueno, eso es su estilo. Vocear y decir cuál cantidad de cosas. No, ahí hay una comunidad. Me parece que todos están del lado del PRM porque nadie le ha voceado nada al presidente. No salió nadie a reclamarle nada al presidente. Ahí hay, no, hay quienes reclamaron. ¿Sí? No, sí, hubo un grupo ahí. A los otros le ha ido feo. No, pero un grupo que le dijo hasta... No, hubo un grupo que fue a reclamarle que destituyera a Macarrulla, que es el mismo grupo que está pagando aquí, porque eso no es gratis. Exacto. Hay unos grupitos que están armando dijo una marcha aquí contra Macarrulla. Sí, otro allá. Otro allá, eso que no es gratis, como nunca ha sido gratis nada de eso, Nada porque de eso. incluso lo que le voceaban al pelo PLDista, y bueno, la que le voceó a Abel, la desquiciada que fue a vocear a Abel, está nombrada. Exacto, sí, O sea, es ellos mentira, siempre han sido sí. PRMistas. Es mentira que... O sea, es un comité de abucheo PRMista que por ese camino que se preparen, que eventualmente el PLD va a armar de él, o la Fuerza del Pueblo, o el Diablo, el que venga detrás. No, y ese grupo y acusó que un... Que los locos aparecen donde... Los locos tienen todo, ¿eh? Claro. Loco y vago están en todos los partidos, ¿eh? Ese que dijo... No se crean que nada más son los PRMistas que estaban locos y vagos. Hay un paquete de locos y vagos que están ahora en otro y partido. en ese grupo salió uno que le dijo un libanés, ¿qué hace un libanés? Y que está obligando a poner vacuna. Todo eso le dijeron, pero esa no es la comunidad a lo que me quiero referir. Eso es parte. Que como tú señalas, bueno, directo por aquí, di esto, y cambian el ruido. No, ahí hay una comunidad trabajadora, representativa, que se vio ahí en diferentes actos, juramentando, aprovechando algunos hijos de dominicanos que nacieron allá, que le corresponde a la nacionalidad por constitución. Anoche hubo un hermosísimo acto de marca país. Me parece que el acierto del Banco de Reserva, crear una agencia de un puesto, no es un banco, es un puesto de representación allá. Una oficina. Una oficina. No es una sucursal. Exacto. Y eso hace que el banco haya tenido más trabajo y no solo trabajo, sino los planes de Pogar, expresarlo ahí, ya con la plataforma del banco y explicando y enseñando. Hubo 4 o 5 que fueron explicados ayer, acciones de oficinas, y ha estado en contacto con la comunidad. Creo que... sí, ya luego tendrán que recibir los permisos que de rigor para esas instalaciones. Creo que como tal, República Dominicana quedó en eso. Y el otro elemento que señaló en la reunión de ayer fue decirle la cantidad de vacunas que ha donado, porque nos hemos mostrado también solidarios, no es solamente ir a decir con la donación de vacunas. Creo que marque lo que usted quiera, sea de quien usted quiera, pero ha sido un viaje muy exitoso del presidente Abinader. Sin duda fue un viaje muy bien organizado. Y el viaje sigue, porque es esta noche, que esta tarde. Sí. Que Mañana que viene, ¿no? No, el presidente sí creo que llega hoy. Hoy jueves en la tarde. Sí. Sin duda que fue un viaje organizado, ¿no? Por todo no solo por la participación en la asamblea, que quizás era de los puntos que más estaban claros, porque la asamblea tiene sus fechas específicas, pero por todo lo otro, ¿no? De los ejecutivos, de los funcionarios, todo eso hay que planificarlo con tiempo, y sin duda que para hacer un gobierno con apenas un poco más de un año de gestión, sin duda que estuvo pensado y organizado con tiempo todo lo planteado allí. República Dominicana es un país importante para Naciones Unidas, es uno de los países fundadores de ese organismo, o sea, de los 51 estados fundadores de esa organización internacional. Entonces, aunque no somos miembros, ¿no?, del Consejo
de seguridad, pero somos un Estado importante para las Naciones Unidas. Otro de los aspectos que el presidente identificó como urgentes fue el tema del cambio climático y la emisión de CO2 y la responsabilidad que tienen países como Estados Unidos, que son de los más emisores junto a China, o sea, las grandes potencias. Y decirlo en ese escenario, o sea, decirlo en la casa, ¿no?, de quien recibe, que es Estados Unidos, decirlo ahí, creo que es de responsabilidad del presidente asumir esa postura, ese compromiso, o sea, que son esos países los que más deben invertir en los daños causados a la naturaleza por la emisión del CO2, y creo que fue también de los puntos importantes. Ya Estados Unidos volvió al Acuerdo de París porque Donald Trump había salido, no creía mucho en eso, pero luego de la llegada de Biden, Estados Unidos volvió a integrarse al grupo para los trabajos y el objetivo que busca el acuerdo, que es la disminución en creo que unos 3 grados en la emisión en el mundo, o sea que ojalá y pueda suceder, pero creo que ha sido un viaje bien provechoso, se le ha sacado bastante el jugo con todo lo que se ha podido hacer en beneficio de la comunidad, o sea, de los dominicanos residentes allí, que están muchas veces tan pendientes o más que nosotros con todo lo que pasa aquí en su tierra. Ojalá y puedan concretarse, ¿no?, todos los proyectos presentados por el presidente y las instituciones y los funcionarios, porque al final beneficia a los nuestros, a los dominicanos. Bueno, miren, un punto tocado por el presidente ayer que es importante fue lo relativo al tema del endeudamiento externo y los endeudamientos que han tenido que asumir los países con relación o para enfrentar, en sentido general, los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. El presidente habló algo que se distancia un poco de los disparates que he escuchado en otras partes, de que se condonen deudas y cosas de ese tipo. República Dominicana no es un país que tiene la mayor parte de su deuda respaldada por organismos multilaterales que puedan condonarse. Como una economía en desarrollo, como un país de ingreso medio, la República Dominicana ha ido evolucionando su tipo de deuda y básicamente ya el 80%, mal calculado debe ser, deuda de manos privadas, bonos que se emiten en los mercados internacionales, y esos bonos no pueden ser condonados así por así, eso no son formas que se utilicen. El presidente, mostrando conocimiento sobre eso, enfocó 2 aspectos. Uno, la creación de un fondo al que tengan acceso los países para mitigar los efectos de el COVID y el daño que se ha generado. Pero sobre todo, y aquí el punto importante, que las agencias calificadoras de riesgo tengan un enfoque más flexible con relación a las deudas de los países que han sido afectados, como todo el mundo, por el COVID. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahí es donde nos pueden ver afectados países como nosotros, si, por ejemplo, las agencias calificadoras de riesgo no asumen posiciones flexibles y República Dominicana mañana no puede pasar una reforma fiscal que incremente sustancialmente el nivel de ingresos del gobierno, porque socialmente no lo puede hacer, porque económicamente no es conveniente. Entonces vienen las agencias calificadoras y te dicen, bueno, mira, la sostenibilidad de tu deuda está complicada porque se han incrementado en tal nivel tu exposición, tus acreencias superan tal porcentaje de tu producto y tus ingresos siguen siendo los mismos, por tanto tú no puedes pagar como tú estás supuesto a pagar, y yo te bajo la calificación de riesgo de X a X-4. Bueno, esa situación te provoca que tus tasas de interés, cuando vas a colocar nueva deuda, incrementen sustancialmente y se genera ese círculo vicioso en el cual entonces tú tienes que pagar todavía más dinero por intereses que lo que pagabas antes. Entonces, ese es el temor que se tiene, por ejemplo, en el caso de la economía dominicana, que pueda suceder en caso de que no haya un incremento importante en la carga fiscal. Y es un tema regional. Colombia lo está viviendo, pero Centroamérica también tiene las mismas expectativas, otros países también. Argentina, por ejemplo, es un tema de discusión en Argentina, porque si bien el mundo ha sido chocado por una crisis importante,
que ha provocado ese disparado el endeudamiento en todo el mundo. América Latina, por ejemplo, que es son países con unas economías todavía vulnerables, están pidiéndole a la agencia calificadora de riesgo que tengan cierto nivel de flexibilidad que hasta ahora no han exhibido con el manejo de las deudas en las economías en vía de desarrollo como las nuestras. Por tanto, ese enfoque del presidente, muy adecuado a la realidad, no está hablando, repito, pendejada, de condonación de deuda, está hablando de enfoques correctos,